Vamos al estudio de la palabra de Dios. Hoy tengo un tema bien importante, bien especial y es álgido, es muy álgido, es un tema que nos compete a todos. Vamos a mirarlo como siempre a la luz de las Escrituras. El título de este tema hoy es el juzgar. Palabra fuerte, ¿cierto? Es una palabra que contiene bastante información. ¿Por qué? Porque todos vivimos en esto. Esa es la práctica de nosotros. O estamos siendo juzgados o estamos juzgando. Pero entonces vamos a aprender a partir de este momento cómo Dios quiere que nosotros seamos en un momento de juzgar. Vamos a comenzar entonces de pronto mirando qué es lo que significa juzgar. Juzgar es cuando emitimos un concepto basados en un acto o estamos emitiendo un concepto de una persona. Y en la misma medida, pues lo hacen con nosotros, nos están juzgando por nuestros actos, por nuestro comportamiento, pero también nos están juzgando muchas veces por nuestra apariencia. O muchas veces por un comentario que nos llega de esa persona o de ese acto, de ese evento, entonces inmediatamente estamos emitiendo un concepto. Y aquí es donde vamos a aprender cómo Dios quiere que nosotros juzguemos, que en un momento dado hagamos un buen juicio, que en un momento dado juzguemos bien a una persona. Porque todos anhelamos y deseamos que en el momento de juzgarnos sean generosos con nosotros, que en el momento de juzgarnos no nos maltraten tanto, no nos toquen tanto nuestro corazón y no nos hagan como que nuestro corazón se nos arrugue, porque queremos que sean generosos y que siempre estamos esperando que de nosotros se dé un buen comentario, que de nosotros se dé un buen juicio, porque es lo ideal. Entonces, qué bueno que nosotros a la luz de la palabra hoy aprendamos y miremos que no solamente es importante, sino cómo sabemos, cómo debemos nosotros realmente en un momento dado juzgar. Vamos a hacerlo entonces basados en el libro de Deuteronomios capítulo 1, versículo 17, y les voy a leer así. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que no debemos de hacer distinción de personas cuando vamos a emitir un juicio. ¿Por qué? Porque muchas veces dependiendo de quién se va a tratar ese juicio, muchas veces estamos como clasificando, como que depende de quien tenga que hablar, lo hago. Depende de quién se trate, entonces yo voy a emitir ese juicio. Y la palabra de Dios nos está diciendo que no podemos tener distinción de personas. Entonces aquí viene lo que les decía al principio. Aquí se podría aplicar esto de ser generosos. De ser generosos. Y cuando hablamos de generosos, esta palabra también contiene mucho de justicia, de ser justos en un momento dado. Y dice la palabra de Dios que no pensemos si es una persona adulta o si es un niño. Dice acá que así el pequeño como el grande oiréis. Entonces, como es una persona adulta, me voy a cuidar de pronto de emitir, de exclamar un juicio. Pero si se trata de un niño, no importa, o una persona no tan adulta, pues igual no me va a afectar y de pronto entonces ahí somos como muy parcializados. Pero la palabra de Dios nos dice que no podemos ser así. Y dice también que no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. O sea que cuando nosotros vamos a emitir un juicio, tenemos que tener en cuenta que el juicio es de Dios y no de nosotros. Porque somos fuertes, porque somos duros, porque muchas veces no tenemos ese amor en el momento dado en que vamos a juzgar a alguien, sino que nos sentamos en el trono, nos posesionamos y inmediatamente no filtramos nada, sino que vamos hablando. O muchas veces, como decía ahora, si se trata de X o Y persona, pueda tener un poco de tacto, va a tener un poco de cuidado para exclamar ese juicio. Pero, como de pronto se trata de aquella personita, entonces no me importa y simplemente voy a hablar. Y ahí es donde Dios quiere que tú y yo
tengamos ese cuidado en el momento de juzgar. ¿Y quién era esta persona que estaba hablando aquí acerca de tener cuidado en el momento del juicio? ¿De quién se trataba? Moisés era la persona que estaba hablando en este momento. Le estaba hablando a aquellas personas que él, en un momento dado, guiado por un consejo que le dio su suegro, cuando le decía a Moisés: estás demasiado cargado, debes de delegar funciones, porque así no vas a poder avanzar. El pueblo es grande, la multitud es mucha, y necesitas delegar funciones para que sean otros también los que vengan a ayudarte con ese trabajo de la atención del pueblo de Dios. Moisés, obedeciendo, elige a estas personas que fueron idóneas, y entonces les dice: cuando ustedes vayan a emitir un juicio, tienen que tener esto. Esto lo deben de poner en consideración, lo que nos está diciendo Deuteronomios en este capítulo 1, en el versículo 17. Número 1, no puedes hacer distinción de personas. Número 2, no te debe importar quién es, si es grande, si es chico, si es adulto, si es joven. Y número 3, y quizás el más importante, debes de tener en cuenta que el juicio es de Dios. Cuando una persona está en esa comunicación con Dios, difícilmente emite cualquier juicio, porque no se trata de que no juzguemos, no se trata de que no podamos emitir un concepto, no, lo importante es que lo sepamos hacer. Lo importante es, como decía ahora, que seamos generosos y aún más que seamos ecuánimes y que tengamos autoridad moral suficiente para emitir ese concepto. Entonces, vamos a mirar otra porción de la palabra donde nos vamos a apoyar para que entendamos lo delicado, lo sutil que tenemos que ser en un momento dado cuando vamos a emitir un juicio. Y que así como a ti y a mí nos interesa que nos juzguen de la mejor forma, que sean los más generosos posible en un momento con nosotros cuando vayan a emitir un juicio, entonces también nosotros lo seamos. Y que no lo hagamos basados en nuestros pensamientos, sino basados en la palabra de Dios, que es la que realmente nos guía a todo bien, que es la que realmente nos va a llevar a tener esa delicadeza y esa sutileza en el momento de tener que emitir un juicio. Vamos a mirar otra porción de la palabra. Entonces, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 19, en el versículo 7, dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Mire qué tan interesante. Que tengamos mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Que tengamos mucha delicadeza, porque lo tenemos que hacer con ese temor a Dios. Dice algo muy importante aquí. Dice, porque, aquí, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Entonces nos está diciendo que tengamos mucho cuidado, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticias, número 1. Número 2, nos está diciendo que Él nuevamente no hace acepción de personas. Y número 3, dice que no hay admisión de cohecho. ¿Qué es admisión de cohecho? La admisión de cohecho es cuando se permite como ese soborno. Cuando te toca emitir un juicio, un concepto, y quizás estás siendo sobornado. O quizás hay un interés creado. Entonces no estás siendo justo y no estás siendo equilibrado en el momento de emitir un juicio. Entonces ahí es donde la palabra de Dios viene y nos dice, ojo, y vuelve y nos repite, Dios no hace acepción de personas. Él no mira, como decíamos ahora, si es grande, si es chico. Él simplemente mira el corazón de esa persona. Dios simplemente mira que es su hijo o que es su hija la que va a ser juzgada. Y luego nos dice que no solamente tengamos en cuenta nuevamente esto de que Él no hace acepción de personas, sino que también nos está diciendo que en Él no hay injusticia. ¿Y cuántas veces nosotros hemos emitido un juicio? Porque tenemos que ser honestos, nos hemos equivocado en el momento de juzgar. Y muchas veces hemos tenido
esa admisión de cohecho. Yo no sé hasta dónde no te haya pasado eso, pero yo tengo que reconocer delante de Dios que en oportunidades lo he hecho y que me he tenido que arrepentir y que gracias a Dios Él no ha juzgado a determinada persona basada en el juzgamiento mío, porque he tenido admisión de cohecho. ¿Ha habido algún interés por ahí creado que me favorezca en un momento dado cuando he querido juzgar o emitir una opinión sobre algo, sobre alguien? Y se me ha olvidado que en Dios no hay injusticia. Y se me ha olvidado que Dios no hace acepción de personas, que Él no distingue, Él no tiene una preferencia entre uno y otro. Y eso es lo más lindo, porque gracias a esta palabra de Dios, cuando han sido injustos contigo, entonces Dios te ha guardado y te ha librado, porque Él viene y dice, no, lo que están diciendo de mi hijo o de mi hija no es cierto. Eso no es así, porque mi hija o mi hijo tiene esta condición y quizás actuó de esa manera movido por. Lo que están diciendo de mi hija o de mi hijo no es así, porque yo conozco su actuar y sé que no es así. Entonces, ¿qué viene ahí? La justicia divina, a operar y a actuar en favor tuyo y en favor mío, porque en Dios no hay injusticia, porque Él no tiene preferidos, porque Él no hace acepción de personas, porque en Él no hay admisión de cohecho. Entonces, mire qué tan importante y tan delicado. Pienso yo que a partir de este momento, tanto tú y yo vamos a tener un poco más de cuidado en el momento en que vamos a emitir un juicio, en el momento en que vamos a declarar juicio sobre otra persona. En ese momento vamos a recordar que Dios no hace acepción de personas, que en Dios no hay injusticia y que en Él no hay admisión de cohecho. Mira qué tan importante. ¿Y sabes qué es lo mejor de esto? Que es algo que nos está favoreciendo, que te favorece a ti y me favorece a mí. Claro, por supuesto, porque como Dios no hace acepción de personas, entonces cuando venga alguien con esa intención de juzgarnos mal, porque hay un interés creado, porque hay una admisión de cohecho, entonces no va a prosperar. No va a prosperar porque va a venir Dios con su justicia divina a defenderte y a defenderme. Dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 17, y dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿A quién va a juzgar Dios? Al justo y al impío. ¿Y qué dice acá? Que hay un tiempo para todo. Entonces, ¿qué quiero yo compartirles de esta porción de la palabra? Quizás nosotros estamos emitiendo un concepto, un juicio en cualquier momento dado. Y creemos que en ese momento fuimos justos o quizás fuimos injustos, pero que entonces nos estamos dando por bien servidos porque no pasó nada. Y pudo haber cohecho, ¿cierto? Y pudo haber una intención no muy buena, pudo haber un interés creado que en ese momento me estaba favoreciendo a mí y quizás no estaba protegiendo mucho a la otra persona. Pero ¿qué pasa? Dice Dios en su palabra, que hay un tiempo para todo y que al justo y al injusto Dios lo va a juzgar. Entonces, mire, mis hermanos, no nos podemos seguir tomando ese atrevimiento de juzgar deliberadamente, porque creemos que Dios no se da cuenta, que la persona que juzgamos tampoco se dio por enterada y que nosotros muy tranquilamente quedamos complacidos con lo que hicimos. Juzgamos sin importarnos si estábamos siendo lo suficientemente correctos, justos y generosos con esa persona, o si simplemente nos estábamos complaciendo quizás en nuestro orgullo, en nuestra vanidad o en la intención que tengamos en el momento dado de lanzar o emitir un juicio. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento de Dios, va a llegar el tiempo de Dios, donde va a juzgar a los justos y a los no justos, al justo y al impío. Y entonces va a ser justicia. Y de pronto ahí vas a estar tú. ¿Y en qué lugar estarás? ¿En ese lugar muy justo o en ese lugar
donde quizás no has sido lo suficientemente honesto en el momento de emitir un juicio, un concepto sobre una persona. Hermanos, somos tan delicados a veces, y digo delicados, porque debería decir de pronto no muy delicados, pero miren mis hermanos, emitimos juicio aún entre nosotros mismos. Quizás hasta estás juzgando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia de una manera equivocada, porque eso muchas veces nos pasa y no lo podemos negar. Yo delante de Dios he tenido que llegar y pedirle perdón y tener que remediar ese acto injusto que tuve acerca de alguien y a veces acerca de mi familiar, del ser más querido, del más próximo a mí. Porque me he equivocado, porque quizás en un momento de ira, de enojo, quizás en un momento en el que quise tomar venganza o en el que dije, bueno, voy a hacer justicia a mi manera. Entonces emití un concepto que no fue el mejor. ¿Todo por qué? Porque yo quería saciar mi ego, porque quería saciar ese deseo de juzgar y decir esto es lo que pienso y listo, sea justo, no sea justo, sea lo correcto o no, sea lo más equilibrado o lo más generoso con ese alguien, pero lo voy a hacer. Y después lamentablemente nos tenemos que arrepentir. Entonces mire qué tan importante, hermanos, qué tan importante que hoy Dios a través y a la luz de la palabra nos esté enseñando que la justicia es de Él. Y que si nosotros tenemos ese libre albedrío de emitir un juicio, tenemos que aprender a ser más delicados, a tener más tacto, a ser más generosos. Porque así como a ti te gustan que te juzguen bien, tú también debes de aprender a juzgar bien, a ser amable, a ser especial, a no ser tan fuerte en un momento de juzgar. Vamos a mirar otra porción de la palabra. En Romanos capítulo 14, en el versículo 9, en el versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Muy especial, ¿cierto? Todos vamos a tener que estar ante ese tribunal de Cristo. Y quizás estarás tú aquí y al ladito tuyo estará al que juzgaste en un momento dado. Quizás vamos a estar en determinada situación, en determinado momento, y uno dice, wow, ¿y yo qué dije? ¿Y yo qué juzgué? ¿Y yo qué opiné? Y estamos aquí delante de Cristo, delante de Dios, delante del que verdaderamente es justo y a quien verdaderamente le corresponde juzgar. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Quedarnos calladitos, aceptar, reconocer. Y entonces uno dice, para la próxima voy a tener que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios me dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y quizás está hablando la palabra de Dios como en un tiempo muy futuro, por allá cuando ya estemos en la presencia de Dios, cuando ya entonces cuando ya estemos allá en las bodas del Cordero, en ese juicio final. No, muchas veces Dios nos lleva a comparecer ante Él, cuando quizás estamos frente a esa persona que nos tocó juzgar o que juzgamos de una manera tan inapropiada. Quizás se llega a ese momento X en el que tenemos que estar y afrontar y mirar, y entonces ya decimos, wow, se llegó el momento en que tengo que comparecer, en que tengo que decir, y entonces dice uno, y no pensé que fuera tan rápido, pero nos tocó comparecer.